Sean bienvenidos, estimados alumnos y alumnas. Comenzamos. Me dice así el primer problema del día de hoy. Los líquidos a menudo se transfieren desde un tanque mediante la presurización con un gas. En la figura se tienen los tanques A y B que contienen refrigerante R134A. Los volúmenes de los tanques A y B son 0.1 y 0.075 metros cúbicos respectivamente. El fluido en el tanque A es inicialmente vapor saturado a 30 grados centígrados. El fluido en el tanque B está inicialmente a menos 40 grados centígrados con una calidad de 1 centésima. La válvula entre los tanques A y B se abre, lo que permite que el refrigerante fluya del tanque A al tanque B cuando la presión en el tanque B excede 185 kilopascales. La válvula reguladora se abre y permite que el líquido fluya desde el tanque B hasta su destino. El fluido en el tanque A permanece en la temperatura T sub A durante todo el proceso por transferencia de calor con el fluido. El tanque B está bien aislado y este proceso continúa hasta que la presión en el tanque A cae hasta 185 kilopascales. Suponer que la capacidad calorífica de los tanques es despreciable. Indicar suposiciones que considere. Con todo ello me piden determinar la masa y la presión iniciales del refrigerante en los tanques A y B, la masa de refrigerante que fluye del tanque A al tanque B, la transferencia de calor requerida para mantener el contenido del tanque A en T sub A, la masa de refrigerante líquido que se transfiere en la válvula reguladora. ¿Correcto? Tenemos aquí nuestro gráfico. Interesante problema de evaluación proveniente de la Facultad de Ingeniería Química y Textil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Pasemos pues a la solución respectiva. Y lo primero que me piden acá es la masa y presión iniciales del refrigerante en A y B. ¿Correcto? Comprenderás que necesito datos de tablas. Claro, puedo usar yo las que me han suministrado en clase o las presentes en libros. Pero yo en esta ocasión quiero trabajar con una opción novedosa, con las tablas de este enlace que te estoy mostrando, el cual voy a compartirte también en la descripción del video. Hagámosle pues una visita. Y esta es la página que contiene las tablas. Corresponde al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Es de esta forma una fuente confiable. Y en esta página nosotros vamos a ir a lo que es modelos y herramientas, propiedades termofísicas de sistemas fluidos. Ok, hacemos clic aquí y listo. Mira, tenemos opción aquí a elegir el fluido. En este caso lo que yo quiero es R134, ¿cierto? R134A. Y aquí lo tengo ubicado. Quiero temperaturas en grados Celsius, presión en bar. Mi densidad la quiero en kilogramos metro cúbico. La energía en kilojoule kilogramo. Y bueno, lo demás no lo voy a tocar, son datos que no me van a servir para este curso. Lo que sí, yo tengo que elegir el tipo de datos que quiero, ¿no?, obtener. Por ejemplo, para nuestro caso, tenemos propiedades de saturación, incrementos de temperatura. Elige la convención ASHRAE. ¿De acuerdo? Le damos clic para continuar. Y listo, se nos abre aquí la ventana
La temperatura baja la elegimos de 0, la mínima, y la alta de 30 grados. De esta forma, el incremento es 30. Le damos clic y listo. Como observas, ya tenemos aquí nuestros datos. Volumen específico, tanto correspondiente a la fase líquida como a la fase vapor. Tal como en las tablas del texto, ¿cierto? Solamente nos interesan los datos para 30. Todo tenemos acá, energía interna, entalpía, entropía, todo lo necesario. Esto nos lo vamos a llevar. Para el otro tanque nos encontrábamos a menos 40, ¿cierto? La mínima es menos 40, la máxima es 0. De esta manera el incremento resulta 40 grados centígrados. Damos clic y listo. Ya tenemos datos de saturación a menos 40 grados. Solamente le hacemos caso a la fila superior, ¿correcto? En ambos casos vamos a extraer de ahí nuestros datos. Ahora, ¿qué pasa con lo que es datos a sobrecalentamiento o presión y temperatura puntuales? Entonces allí vuelvo aquí al menú de inicio, estoy en lo que es propiedades termofísicas, R134A, todo lo demás como lo habíamos elegido, ¿cierto? Kilojoule, kilogramo por aquí, convención ASHRAE. Voy a ir a lo que es propiedades isobáricas, ¿correcto? Continuar. Y la presión de trabajo para mí es 185 kilopascales, 1.85 bar. La temperatura baja, bueno, 0. Temperatura alta, 30. El incremento, 30 también. Listo. Entonces, Enter y listo. Ya tengo aquí datos para presión y temperatura. Va a ser datos de sobrecalentamiento. ¿Correcto? Esto también nos lo vamos a llevar junto con lo que es incrementos de presión saturada, ¿no? Necesitamos ir a una tabla de presión para extraer los datos del tanque B, ¿correcto? Retrocedo entonces aquí. Aquí estoy ok, pero ahora quiero ir a lo que es incrementos de presión. Continuamos. Listo. Para la presión mínima puedo yo poner acá 0 o este valor si prefiero. De todas maneras me va a remitir esto a la presión mínima existente en el programa, ¿correcto? 0 le doy aquí. Cambio, la presión alta era 1.85 bar, correcto, esa sí interesa, 1.85. Aquí también 1.85 el incremento. Listo. Entonces ahora damos Enter y listo. Ya tenemos aquí para la presión la correspondiente temperatura de saturación, ¿no? Para esta presión de 1.85 bar, ¿correcto? Estos son datos que también vamos a llevarnos para nuestros cálculos. Bien, ahora ya tenemos todo completo. Poco a poco lo iremos anotando según nuestros requerimientos. Avancemos pues. Y ya tenemos aquí datos para los tanques A y B. ¿Correcto? 30 grados centígrados para A y menos 40 grados centígrados en el caso B. En A, según estoy viendo, solamente hay vapor saturado, ¿no? La presión, lectura directa, 7.702 bar o su equivalente 770.2 kilopascales. Ya lo tengo aquí. Densidad, masa sobre volumen. Claro, si quieres trabajas con volumen específico. Tienes densidad y volumen, mira. Yo quiero trabajar así. ¿Correcto? Tengo que hallar la masa, densidad por volumen. Simplemente aquí multiplicar el dato por lo que extraigo de la tabla. Listo. Ya tengo la primera
masa en el tanque A, masa inicial. Y en el punto B o en el tanque B tenemos vapor húmedo, ¿cierto? Esta será la presión 51.209 kilopascales, haciendo la conversión respectiva. Y como tenemos vapor húmedo, requeriremos datos tanto de fase líquida como de fase vapor, ¿correcto? También tengo la calidad, así que de frente reemplazo mis datos. También estoy trabajando acá con inversa de densidad. Si quieres, trabajas con los volúmenes específicos. Es absolutamente lo mismo. ¿De acuerdo? Este es el volumen específico para el tanque B en el caso inicial. ¿Correcto? Masa, volumen sobre volumen específico. Ahora quiero trabajar así. Y ya tengo la masa de B al comienzo. 17.40515 kilogramos. Bueno, esto resulta muy sencillo, ¿cierto? Pasemos a responder las siguientes preguntas. Le toca ahora el turno a la B, ¿cierto? Me piden aquí la masa del refrigerante que fluye del tanque A al tanque B. Trabajaré exclusivamente con el tanque A. Mira que ya tengo la masa inicial, ¿cierto? Voy aquí a analizar cómo es el proceso en el tanque A. Acá tengo mi gráfica, temperatura, volumen específico. Al comienzo estamos a 30 grados centígrados. Esta es su presión de saturación. Mi punto 1 se encuentra exactamente encima de la curva. Vapor saturado. ¿Sí o no? Luego seguimos a 30 grados centígrados, ¿cierto? Pero hasta alcanzar la presión de 185 kilopascales. Es decir, va a haber ahí una caída de presión, ¿no? La temperatura constante, y así llegamos a un punto de vapor sobrecalentado, ¿cierto? Este será mi estado 2. Y para él también tengo mis datos que me he traído. Para la presión de 1.85 bar y esta temperatura. Masa, densidad por volumen. Simplemente ahí reemplazo mis datitos. El volumen si es constante. Esta sería mi masa en el caso 2. Masa en el estado inicial, masa en el estado final. ¿Correcto? Me piden lo que se va al tanque B. Simplemente será la diferencia, ¿no? Masa A menos masa A2. Listo. Segunda respuesta. ¿Qué te parece? Sencillo, ¿no? Pero es un dato valioso para la última pregunta. Seguimos avanzando aquí. Ahora me piden la transferencia de calor para mantener el tanque A esta temperatura, ¿no? De 30 grados centígrados. Sigo trabajando exclusivamente con el tanque A. Ya tengo las masas en el estado final e inicial, ¿cierto? Y también tengo mis datos que he extraído de mis tablas. Pasaré a escribir la primera ley de termodinámica para el tanque A. Listo. No se está efectuando aquí trabajo alguno, solamente nos queda que el calor va a depender exclusivamente del cambio de energía interna. Y esto a su vez podemos escribirlo en términos de masas y energías internas específicas. ¿Sí o no? Ya tenemos aquí los datos de masa y las energías internas, extraerlas simplemente de aquí de las tablas de la izquierda. ¿Cierto? Este será el calor. Mira que es negativo, lo cual significa que el calor no se le transfiere, ¿no? Sino sale. No es un calor de entrada, sino un calor de salida para mantener esa temperatura. ¿Correcto? Bien, ya tenemos así una respuesta. La tercera ya en realidad. Pasamos ahora a la siguiente pregunta.
Masa de líquido refrigerante que sale por la válvula reguladora. La segunda válvula, ¿no? Del tanque B. Ahora trabajaremos exclusivamente con el tanque B y vamos a ver cómo es el proceso en dicho depósito. Otra vez acá tenemos nuestro gráfico temperatura volumen específico. Al comienzo estamos a menos 40 grados centígrados, ¿cierto? Esta es su presión de saturación. El punto 1, claro, me dan su calidad, aproximadamente lo estoy ubicando. El volumen específico en ese momento también lo hemos determinado, ¿cierto? En la primera pregunta. De ahí avanzamos hasta los 185 kilopascales. ¿Sí o no? Según datos del problema. El punto 2 se ubicará de esta forma también dentro de la campana. ¿Y cómo lo sé? Pues la pregunta me está diciendo claramente la masa refrigerante que sale, la masa de líquido. Entonces yo debo entender de que hay líquido de principio a fin en el tanque B. ¿Sí o no? ¿Observas? Entonces de esta manera estamos dentro de la campana en el punto 1 y en el punto 2. Y este será aproximadamente el proceso que se está llevando a cabo para nuestro tanquecito depósito B. Este también es dato del problema, ¿cierto? Al inicio era 1/100ª la calidad, ahí lo estamos viendo. Luego la humedad es 0.99, ¿no? Esta es la masa total líquido vapor en el tanque B al inicio. También la calculamos. Y esta es la masa que se fue del tanque A. Recuerda, ¿cuánto líquido había al inicio en el tanque B? Entonces, esto lo conoces, ¿cierto? Humedad es masa de líquido entre masa total. Todo lo tenemos aquí. Puedo entonces determinar cuánto líquido había al inicio. Aquí, en kilogramos, había esto. 17.2311 kilogramos. Ahora, voy al estado 2, calculando en primer lugar el volumen específico. Hagamos ahí nuestro análisis. El volumen específico, volumen sobre masa, correcto. Este volumen permanecerá constante, ya que este es un depósito rígido, ¿cierto? ¿Qué es lo que cambia? Ajá, la masa. La masa en el caso 2, ¿cuánto es? Lo que había al inicio más lo que le mandó el tanque A. ¿Sí o no? ¿Esto cuánto es? 19.63815 kilogramos. ¿Cierto o no? Entonces así ya podemos calcular cuánto es nuestro volumen específico en el estado 2. Un poquito de espacio nos hacemos aquí. Ya tengo el volumen específico en el estado 2. Puedo entonces ahora determinar la calidad en el estado 2. ¿Sí o no? Tengo mis datos que me he traído para esta presión y temperatura, ¿correcto? Casi triplicada. Observas, esta será la calidad en el estado 2 para el tanque B. Luego, la humedad será esto, lo que le falta para hacer 1. ¿Recuerda? ¿Ves? Entonces, ahora es fácil. Humedad, masa de líquido entre masa total. Entonces, la masa de líquido en el estado 2 será esta. ¿Sí o no? Tengo la masa de líquido en el estado 1 y la masa de líquido en el estado 2. Ahora, ¿cuánto líquido saldrá por esa válvula reguladora? Claro, el exceso. La diferencia nada más. ML2 menos ML1, esto me está dando 1.8277 kilogramos. ¿Qué te parece? Interesante la pregunta, ¿no? Bien, espero que hayas comprendido. Te sea esto orientativo y de mucha ayuda para resolver casos similares. Nosotros pasaremos aquí a un nuevo problema. Un problema un poquito más corto, pero también interesante. Me dicen así: una botella de acero de 0.1 metros cúbicos contiene R134A a 20 grados centígrados y 200 kilopascales. Se coloca en un congelador industrial donde se enfría a menos 20 grados centígrados. El congelador se encuentra en una habitación con una temperatura ambiente de 20 grados centígrados
y una temperatura interna de menos 20 grados centígrados. Con ello me piden determinar primero la cantidad de energía que el congelador extrae del refrigerante R134A y luego determinar la cantidad adicional de trabajo que se le aplica al congelador para realizar el proceso. ¿Correcto? Pasemos a la solución respectiva. Y aquí tienes un esquema completo de la situación descrita. Un congelador con una botella de acero dentro, internamente este congelador a menos 20 grados y el entorno o ambiente a 20 grados centígrados. Bien, la botella tiene estos datos: volumen, temperatura, presión, R134A. Lo primero que me piden es la cantidad de energía que el congelador extrae del refrigerante R134A. ¿Correcto? Es decir, me están pidiendo cuánto calor se escapa de esta botella. ¿Sí o no? Y luego, la cantidad adicional de trabajo que se le aplica al congelador para realizar el proceso. ¿Correcto? Esa pregunta la responderemos luego. Empecemos con la A. Y para este caso, la botella va a ser exclusivamente nuestro sistema de análisis. Nuestra primera ley se circunscribirá exclusivamente a la botella para esta primera pregunta. Me piden ese calor, ya lo hemos indicado. Este calor, según la primera ley, esto tendría, ¿no? Mira que no va a haber aquí ningún trabajo, ¿cierto? El calor dependerá exclusivamente del cambio de energía interna. La masa podemos determinarla, ¿cierto? A esto le llamamos 1. Y antes de extraer los datos, vamos a hacer un análisis completo de lo que sucede dentro de la botella. ¿De acuerdo? Hagámonos pues un poco de espacio aquí. Vamos a hacer nuestra gráfica, temperatura, volumen específico. Al comienzo estamos a 200 kilopascales. Esta sería la temperatura de saturación según las tablas. Pero nosotros estamos a 20 grados centígrados por arriba. Entonces, el punto 1 exclusivamente corresponde a la zona de sobrecalentamiento. Mira, la botella, un recipiente rígido, permanece constante su volumen y también la masa de refrigerante que está contenida dentro. Invariable la masa, invariable el volumen, entonces el volumen específico también permanecerá constante. ¿Sí o no? El siguiente punto, a menos 20 grados centígrados. Y como te decía, permanecerá constante el volumen específico, ya que masa y volumen son invariables. ¿De acuerdo? Obviamente el punto 2 cae dentro de la campana de saturación, como observas. Volvemos pues aquí a nuestros cálculos y ahora sí voy a mis tablas para extraer los datos de los puntos 1 y 2. Y esto es lo que me he traído para el punto 1 a 20 grados centígrados y para el punto 2 a menos 20. Por razones de espacio lo voy a dejar aquí, simplemente voy a tomar nota de los datos que necesite. El volumen específico, por ejemplo, ya lo tengo, sobrecalentamiento, ¿cierto? Masa, volumen sobre volumen específico. Simplemente ahí reemplazo mis datos y listo. Ya tengo la masa que me va a servir para calcular el calor solicitado. La energía interna en el punto 1, esta de acá, ¿no? Pero como el punto 2 se encuentra en la campana de saturación y B1 es igual a B2, ¿cierto? Voy a encontrar primero la calidad en el estado 2. Voy a reemplazar este B sub 2 y los datos de tabla, ¿no? BG y BF. ¿Listo? Esta es mi calidad en el estado 2. 77.36%. Ahora sí la energía interna en el estado 2. Reemplazo ahí mis datos y listo. Ya tengo mi energía interna en el estado 2. Y tengo todo preparado para ir a mi ecuación 1. Ya tengo el calor, ¿cierto? Calor negativo porque es un calor en salida de la botella. ¿Estamos? Primera respuesta entonces, espero que hayas comprendido. Pasaremos pues ahora a la siguiente pregunta.
Y en este caso te das cuenta de que el congelador ahora viene a ser el sistema. El trabajo que debo agregarle para que la temperatura se mantenga a menos 20 grados centígrados, es decir, para poder sacar el calor. Porque, mira, acá tenemos menos 20 y acá tenemos 20 grados centígrados. El calor no fluye de esta manera, ¿sí o no? Necesitamos utilizar un trabajo adicional para que el calor se mueva de un frío hacia un caliente. Planteamos así nuestra primera ley para este sistema, que es el congelador. Pero vamos a tener en cuenta las siguientes consideraciones. Este calor extraído de la botella no se va a quedar en el congelador, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Claro, es expulsado hacia afuera. No por las paredes, claro está, sino a través de los serpentines que se encuentran en la parte posterior, tal como en las refrigeradoras domésticas o en las congeladoras más grandes. Este calor 1-2 va a salir entonces, sale del sistema, ¿correcto? Sale calor, entra trabajo. Ahora, lo que te mencioné, este calor no puede salir de manera espontánea, ya que el exterior se encuentra más caliente que el interior, ¿sí o no? Para ello es que se requiere este trabajo. Esto lo va a hacer un compresor, lo va a hacer un motor, expulsar el calor de nuestro refrigerador, ¿correcto? Y por último, vamos a observar también de que el cambio de energía interna será cero, ¿no? ¿Por qué? El cambio de energía interna depende únicamente de ¿qué cosa? Del cambio de temperatura. Si no hay cambio de temperatura, esta debe permanecer, según dato del problema, a menos 20 grados centígrados. Entonces, el cambio de energía interna es cero y me anula el primer sumando. ¿De acuerdo? ¿Ves? Entonces, mira, ya todo se me ha llenado aquí. El calor será igual al trabajo solicitado, que es igual al calor expulsado. Esto es menos 63.3135 kJ. Negativo, ya que es un trabajo de entrada. ¿Recuerdas eso? Esto es aquí muy importante y espero que lo repases. Bien, con esto estamos concluyendo. Espero que hayas comprendido en toda su dimensión. No dudes en contactar conmigo si es que requieres clases particulares o tuvieras consultas. Tienes acá teléfonos, WhatsApp, o también puedes hacerme llegar correos electrónicos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.